Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 85 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior empezamos una cuarta parte, una cuarta sección, un cuarto tópico dentro del tema de las funciones circulares que titulamos Valor de cualquier función circular de cualquier número real. Y comenzamos con este teorema que establecimos y comenzamos a demostrar. Dice así: sea t un número real positivo y sea p de t el punto trigonométrico que le corresponde, claro, a ese número t real positivo. Entonces existe un número real t sub r que se encuentra entre 0 y pi medios y que se llama el número de referencia de t, por eso esa sub r grande que está ahí de t sub r, el número de referencia del número t real positivo que les di al principio. De modo que si t es cualquiera de las 6 funciones circulares, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, entonces ocurrirá lo siguiente, que el valor absoluto de esa función circular que escogemos, cualquiera de las 6, aplicada a este número real t, real positivo, me va a dar el valor de esa misma función circular para el número que es la referencia del número t. De acuerdo con las siguientes fórmulas de reducción. Si el punto trigonométrico que le corresponde a t está en el cuadrante 2, entonces el t sub r, ese número de referencia de t, se busca mediante esta fórmula de reducción, pi menos t. Segundo, si el punto trigonométrico que le corresponde a este t está en el cuadrante 3, entonces el número de referencia está dado por esta fórmula de reducción, t menos pi. Y tercero, si p de t está en el cuadrante 4, entonces el número de referencia del t estará dado por esta fórmula de reducción, 2pi menos t. Fíjese que hay fórmulas de reducción para el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Para el cuadrante 1 no hay, porque si el punto trigonométrico de t está en el cuadrante 1, pues ya hemos visto cómo se busca, ¿verdad?, haciendo uso de la tabla pequeña. Y también, de hecho, hemos visto cómo yo busco funciones circulares para múltiplos de los valores que están en la tabla pequeña, ¿verdad que sí? Y no necesitaríamos esto, pero esta es una forma alterna para yo buscar los valores de funciones circulares cuando el punto trigonométrico no se encuentra en el cuadrante 1. Bien, vamos a ver la demostración. Yo dije que vamos a demostrar la parte I. La parte doble I y triple I se deja como ejercicio. Los exhorto a que lo hagan porque es muy ilustrativo que usted trate ya de hacer pruebas, ¿verdad? Y sigue de ejemplo esta discusión que vamos a hacer para demostrar la parte 1, ¿ok? Ya la hayamos comenzado a hacer y decíamos lo siguiente. Suponga que P de T es un número cuyo es un punto trigonométrico que está en el cuadrante 2 y se me pasó cuando inicié esta demostración al final de la lección anterior decirles que voy a identificar ese punto P de T con estas coordenadas x sub 1 y sub 1, así que añadan eso, que P de T es este punto que tiene coordenadas x sub 1 y sub 1 y que está en el cuadrante 2 tal como dice aquí, ¿verdad que sí? Entonces, si P de T está en el cuadrante 2, eso quiere decir que el número T tiene que estar entre pi medios y pi. ¿Por qué? Porque fíjese, si el punto trigonométrico de t está en el cuadrante 2, está por aquí, ¿verdad que sí? Así es que la t, que recuerde que sería la distancia que tengo que caminar, empezando en el punto 1, 0, que es donde siempre se empieza a caminar para buscar puntos trigonométricos, hasta llegar al punto trigonométrico, tiene que ser más de pi medios, ¿verdad? Primeramente recuerde que es positivo, ¿verdad? Así que tendría que caminar en sentido contrario a la velocidad de un reloj. Y tengo que pasar de pi medios. Recuerde que pi medios es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Si no llego a pasar de pi medios, me quedo en el cuadrante 1. Y como dice que está en el cuadrante 2, tengo que pasar, tiene que ser mayor la t que de pi medios, ¿verdad? Y por la misma razón no me puedo pasar de pi, porque fíjense que de aquí a aquí, a lo largo del ciclo unitario, hay la distancia pi. Por eso es que este es el punto P de pi. Pero entonces, si yo quiero quedarme en el cuadrante 2, que es donde supuestamente está el punto trigonométrico, no puedo pasar de pi. Tengo que pasar de pi sobre 2, pero no puedo pasar de pi, ¿ok? Entonces P de T va a ser cualquier punto en el segundo cuadrante y claro, encima del círculo unitario porque es un punto trigonométrico. Yo marqué este que estaba aquí, pero puedo haberlo marcado aquí, lo puedo haber marcado aquí, lo puedo haber marcado acá, en cualquier sitio en el círculo unitario mientras estemos en el cuadrante 2. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tomo ese valor para el supuesto número de referencia de T, pi menos T, ¿verdad? Si vamos a ver primeramente que tomando ese número de referencia de esta manera, el t sub r se encuentra entre 0 y pi medios. Vamos a ver si es verdad. Como t estaba entre pi medios y pi, por lo que dijimos, ¿verdad? Que tenía que ser más de pi, pero menos de, perdón, más de pi sobre 2, pero menos de pi. Entonces, si yo tomo esta desigualdad doble y multiplico aplicando la ley de multiplicación negativa de las desigualdades por negativo 1, esto se convierte en lo siguiente. Menos 1 por pi medio es negativo pi medio. El sentido de la desigualdad por estar multiplicando una desigualdad por algo negativo se cambia, ¿verdad? En vez de ser menor, se convierte en mayor que.
Menos 1 por t es menos t. Y también aquí este sentido de la desigualdad cambia de menor a mayor. Y menos 1 por pi es negativo pi. Y esto da lo mismo decir que negativo pi medios es mayor que negativo t y negativo t es mayor que negativo pi. Que decir que negativo pi es al revés menor que negativo t y que negativo t es al revés menor que negativo pi medios, ¿verdad que sí? Entonces, si en esta desigualdad doble, otra vez, yo cojo y sumo la misma cantidad en los tres lugares de esa desigualdad doble, ¿verdad? Aplicando la ley de suma de las desigualdades, vamos a suponer que yo sume pi. Bueno, pues si sumo pi aquí, tenemos pi menos pi, que da 0. ¿Será menor que? ¿Verdad? Porque cuando usted sume algo en las desigualdades, el sentido de la desigualdad se mantiene, ¿verdad? Y si sumo pi aquí, pues tendré pi menos t. Pero pi menos t, recuerde que es t sub r, ¿verdad? Y entonces, eso va a ser menor que si sumo aquí también pi menos pi medios, que dicho sea de paso, da pi medios, ¿verdad que sí? Así que fíjense que hemos encontrado que el t sub r, si yo defino a t sub r de esta manera, si es que la t es un número que está entre pi medios y pi, cosa de que su punto trigonométrico esté en el cuadrante 2, t sub r, miro aquí, es mayor que 0, miro aquí, mayor que 0, y menor que pi medios. O sea que fíjense que efectivamente se cumple con esta condición si defino al t sub r de esta manera para números cuyos puntos trigonométricos están en el cuadrante 2. Bien. Y entonces, si t sub r está entre 0 y pi medios, eso quiere decir que la distancia que tengo que caminar para llegar al punto trigonométrico que me corresponda a t sub r tiene que estar entre aquí y pi medios, que es aquí, ¿verdad que sí? Porque aquí está el punto trigonométrico que le corresponde a 0 y hasta aquí está el punto trigonométrico que le corresponde a pi sobre 2. Así que si t sub r está entre 0 y pi medios, el punto trigonométrico que le corresponde está en el cuadrante 1. Y mire que lo marqué aquí. ¿Y por qué lo marqué aquí? Porque mire, fíjese lo que sería t sub r si la defino de esta manera. Fíjese que t sub r dice que es pi menos t, ¿verdad que sí? O sea, la resta de lo que es pi, que recuerde que es esta distancia que va desde aquí hasta acá, menos t. Y t es la distancia que va desde aquí, miren, hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde llegué al punto trigonométrico p de t, ¿verdad? Esa distancia, ¿ok? Bien, pues entonces fíjese que pi menos t sería esa distancia completa menos este pedazo. Y si a esto yo le quito esto, me queda este pedacito que está aquí. Así que esto que está aquí, ese arco que está aquí desde P de t hasta B, que es el punto P de pi, ¿verdad? Es el arco que mide t sub r, pi menos t, ¿ok? Y si yo cojo esta distancia, que ya yo sé que es positiva, ¿verdad? El t sub r, ya yo sé que es positivo por lo que hemos encontrado, pi es mayor que 0, y empiezo a caminar esa distancia t sub r, comenzando en el punto 1, 0, como es positivo, tendré que hacerlo en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y si camino esa distancia, fíjense que sería caminarla aquí, ¿verdad? ¿Ves? Que es más o menos esta que está aquí, es esta misma distancia que está aquí, ¿se fijan? Y claro, llego a este punto trigonométrico que sería el de t sub r, que fíjense que está en el cuadrante 1 y lo voy a identificar con estas coordenadas x, y. Así que ahí tenemos p de t sub r, p de t, ¿verdad? Etcétera. Bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Note ahora que el arco que va desde P sub T de T sub R hasta A, ese arco, que es este que está aquí, P de T sub R hasta A, este arco que está aquí, es congruente con este arco que va desde P de T hasta B. P de T hasta B. ¿Por qué? Porque fíjense que este arco, ¿verdad?, mide T sub R, y este arco mide lo mismo, T sub R, pi menos T, ¿verdad? Ya que ambos arcos miden T sub R, ¿ok? Bien. Luego, si esos dos arcos en el círculo unitario son congruentes, las cuerdas que ellos determinan, ¿verdad?, que ellos determinan, que sería esta, ¿verdad?, de P de T sub R hasta A y la de P de T hasta B, serían congruentes, porque arcos congruentes en un mismo círculo subtienden cuerdas congruentes, ¿verdad? Como este arco es congruente con este, pues esta cuerda será congruente con esta cuerda, ¿ok? Luego, la cuerda que va directamente desde P de T sub R hasta A, será congruente con la cuerda que va directamente desde P de T hasta B, ¿ok? Esas cuerdas son congruentes por ser cuerdas subtendidas
o determinadas por estos arcos que vimos aquí que eran congruentes. Por arcos congruentes en un mismo círculo. Que en este caso es el círculo unitario, ¿verdad que sí? Bien. Bueno, pues considere ahora lo siguiente. Este segmento que va desde P de T sub R hasta C, perpendicular al eje de X, que fíjense que lo puedo considerar porque desde un punto fuera de una línea como el eje de X pasa una línea a través de ese punto perpendicular a esta primera línea, ¿verdad? Y ese segmento, claro, sería parte de esa línea que es perpendicular al eje de X y que pasa por el punto P de T sub R, ¿verdad? Así que ahora considere no quiero borrar esta parte del teorema de ahí para abajo, ¿ok? Considere este segmento que va desde P de T sub R hasta C, perpendicular al eje de X, que como dice, existe por la propiedad esa de que de fuera de un punto fuera de una línea contiene por ahí pasa una línea que es perpendicular a la línea original, ¿verdad? Ajá. Y note que ese segmento P de T sub R C es la distancia perpendicular que hay desde el punto P de T sub R hasta el eje de X, o sea que sería la Y, o sea que esto que está aquí mide Y, ¿okay? Y note que P de T sub R hace ese segmento, sin poner el segmento, quiere decir la medida de segmento es la Y, la ordenada de ese punto trigonométrico P de T sub R, ¿verdad? Y también la medida de este segmento OC, que lo ponemos así sin ponerle segmento, es la X de ese punto trigonométrico P de T sub R, ¿verdad? Porque fíjense que si yo camino aquí la X y después camino la Y, llego al punto P de T sub R. Y que OC mide X, la misma abscisa del punto trigonométrico P de T sub R. Bien, considere también, además de este punto trigonométrico, ¿verdad? Este segmento más bien, que va desde el punto trigonométrico P de T sub R hasta C, este segmento que va de P de T hasta D, ¿verdad? Considere también este segmento que va desde P de T hasta D, perpendicular al eje de X, ¿verdad? Que fíjense que también existe ese segmento perpendicular de P de T hasta este eje de X, porque desde un punto fuera de una línea pasa una línea única, de hecho, que es perpendicular a la línea original, ¿verdad que sí? Y ese segmento pertenecería a esa línea que asegura ese teorema que existe, que lo vimos en el curso de geometría, ¿verdad? Y note que la medida de ese segmento P de T D, no le pongo el segmento para entender que es la medida de ese segmento, es precisamente Y sub 1, la ordenada del punto P de T, ¿verdad? Porque es la distancia perpendicular que es el punto P de T hasta el eje de X, esa es la Y sub 1, ¿verdad? La ordenada de ese punto. Y que la medida de este otro segmento OD sería el valor absoluto de X, ¿verdad que sí? El valor absoluto de la X sub 1, más bien. Porque fíjense que aquí estaría el X sub 1, ¿verdad? Que de hecho es un número negativo. Y entonces la distancia desde ahí hasta aquí es el valor absoluto de ese número negativo X sub 1 que está aquí, ¿verdad? Y que es la abscisa del punto trigonométrico P de T. Y que OD es el valor absoluto de X sub 1, ¿ok? Bien. Y claro, tenemos que tomar el valor absoluto porque X sub 1 es negativo y una distancia es positiva. Así que recuerde, cuando estudiamos las distancias, tomábamos el valor absoluto para asegurarnos que fuera un valor positivo, ¿verdad? Bien. Entonces note que al yo hacer eso, al yo considerar estos segmentos así perpendiculares al eje de X, aquí he formado un triángulo rectángulo y aquí también he formado un triángulo rectángulo y ambos tienen las hipotenusas congruentes, ¿ok? Note que el triángulo P de T con ángulo recto en D y B y el triángulo P de T sub R con el ángulo recto en C y A, esos dos triángulos son rectángulos
con hipotenusas que ya vimos que son congruentes, ¿ok? ¿Verdad? Son congruentes porque lo habíamos visto ya, ¿verdad? Esta hipotenusa, que fíjense que este segmento, que es la cuerda esta que teníamos desde aquí hasta aquí, vimos que era congruente con esta cuerda, ¿verdad? Por ser subtendidas por arcos congruentes. Y fíjense que esta cuerda es la hipotenusa, porque es el lado opuesto al ángulo recto en este triángulo rectángulo. Y este segmento es la hipotenusa en ese triángulo rectángulo, porque fíjense que es el lado opuesto al ángulo recto en este otro triángulo rectángulo, ¿ok? Así que tienen esas hipotenusas, esos dos triángulos rectángulos las tienen congruentes. ¿Qué usted se está sospechando? Que ya va a buscar ahora un ángulo agudo de esos dos triángulos rectángulos que sean correspondientemente congruentes, para que entonces esos dos triángulos sean congruentes, ¿verdad? Porque fíjense que hemos estado haciendo eso, usando unos triángulos congruentes para conseguir ciertos valores, ¿verdad? Pues mire, vea este ángulo, PDT BD. PDT BD, ¿verdad? Que, claro, incluye hasta acá, ¿verdad? Consideren ángulo PDT BD. Vamos a decir, más bien digamos, vea que el ángulo PDT BD, este que tiene vértice al B, ¿verdad? No este PDT DB que es el recto, sino PDT BD, este que está aquí, está inscrito en ese círculo unitario. Recuerde que era un ángulo inscrito en un círculo, pues que su vértice está en el círculo, es uno de los puntos del círculo, y que sus lados son cuerdas del círculo. Pues miren, ese ángulo PDT BD tiene el vértice, que es B, en el círculo, en el punto PDP, que es un punto en el círculo unitario, y sus lados son esta cuerda y esta otra cuerda, que de hecho es un diámetro porque pasa por el centro del círculo unitario, ¿verdad? Por lo que, ¿cuánto será la medida de ese ángulo PDT BD? Pues si está inscrito en el círculo unitario, tendrá que medir la mitad de lo que mide el arco que él intercepta en ese círculo. ¿Y cuál es el arco que este ángulo PDT BD intercepta en el círculo? Pues miren, empieza aquí y termina acá. Este arco que está aquí, ¿verdad que sí? Es el arco que intercepta ese ángulo PDT BD, ¿ok? Pues ese ángulo medirá la mitad de lo que mide ese arco. ¿Y cuánto mide ese arco? Pues mire, si fuera desde aquí hasta acá, ¿verdad? Si fuera desde aquí hasta acá, mediría pi completo, ¿verdad que sí? Porque esta es la medida de la mitad del círculo unitario, que es pi. Pero recuerde que el círculo unitario medía 2pi y esta mitad, cada semicírculo medía pi, ¿verdad que sí? Bien, pero no es desde aquí hasta acá el arco que intercepta, porque va desde aquí, no desde acá hasta acá, sino desde aquí hasta acá, ¿ves? Así es que, ¿cómo yo busco la medida de este arco? Pues si fuera esto, sería pi, pero entonces habría que quitarle esta cantidad, que es el t sub r, para que me dé la medida de este arco, ¿verdad? Este arco completo, le quito esto y la diferencia es este arco, que es de hecho el que él intercepta, ¿ves? Desde aquí hasta aquí. Así que será la mitad del arco que él intercepta, que es pi, menos t sub r, ¿verdad? Vamos a marcar esta medida aquí, ¿okay? Vea también que el ángulo P de T sub R A C, este que está aquí, P de T sub R A C, ¿verdad? Este que está aquí, también está inscrito en el círculo unitario, ¿verdad? También está inscrito en el círculo unitario. Por lo que, ¿cuánto será su medida? Pues la mitad del arco que le intercepte. ¿Y cuál es el arco que intercepta el ángulo P de T sub R AC? Pues mire, empieza aquí y termina acá. Este arco que va desde aquí hasta aquí, ¿verdad que sí? Pues este ángulo mide la mitad de lo que mide ese arco que le intercepta, ¿verdad? ¿Y cuánto mide este arco? Pues mire, si fuera desde aquí hasta acá, sería pi. Pero no es desde aquí hasta acá, sino desde aquí hasta aquí nada más. O sea que a pi completo le tengo que quitar esta distancia que se camina a lo largo del círculo unitario, que es t sub r, ¿verdad que sí? Así que el arco este medirá
pi menos t sub r. Así que lo que mide el ángulo es la mitad de ese arco, que es pi, como acabamos de decir, menos t sub r, ¿verdad? Bueno, fíjese en la medida de este ángulo que está aquí y la medida de este ángulo que está aquí. La misma, ¿se fijan? Así es que este ángulo, que es un ángulo agudo, en este triángulo rectángulo, es congruente con este ángulo, que es un ángulo agudo, en este otro triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Luego, por lo tanto, y seguimos acá. El ángulo PDT BD será congruente al ángulo PDT sub R AC. Así es que, si esos dos triángulos rectángulos tienen la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos congruentes, por el criterio hipotenusa ángulo agudo de congruencia de triángulos rectángulos, esos dos triángulos rectángulos son congruentes, ¿ok? Porque tienen la hipotenusa y uno de sus ángulos agudos correspondientemente congruentes, ¿verdad? En consecuencia, el triángulo PDT DB será congruente al triángulo PDT sub R CA, ¿okay? Por el criterio HA, hipotenusa ángulo agudo de congruencia de triángulos rectángulos, ¿ok? Ay, caray. Muy bien, bueno, pues si esos dos triángulos rectángulos son congruentes, todas sus partes correspondientes también lo son. Ya yo sé que estas dos partes y estas dos partes correspondientes son congruentes. Pues las demás partes, los otros dos ángulos, claro, el ángulo recto obviamente era congruente entre los dos. El tercer ángulo es congruente, este lado es congruente con este y este lado es congruente con este, que son los correspondientes, ¿verdad? Como yo sé que este es el correspondiente a este, porque este es el cateto más cortito y este es correspondiente a este, porque el cateto más largo, ¿verdad? Por lo tanto, en consecuencia, luego, por ser partes correspondientes de figuras, en particular de dos ángulos, de dos triángulos congruentes, bueno, pues miren, PDT-D, PDT-D, ese segmento será congruente con PDT sub R C, ¿verdad que sí? Y entonces la medida de este, que será PDT D sin la rayita, que habíamos visto que era ¿quién? Y, será igual a la medida de PDT sub R C, que habíamos visto que era, perdón, PDT D, este que está aquí, que es Y sub 1, será la misma medida de PDT sub R C, que es Y. ¿Okay? Así es que eso quiere decir que esta ordenada del punto PDT es igual a esta ordenada del punto PDT sub R. Y este otro lado, BD, será congruente también a AC. Por lo que BD, su medida, la ponemos sin el símbolo de segmento para indicar que es la medida de ese segmento, que dicho sea de paso, sería ¿cuánto? ¿Cuánto medirá esto? Pues fíjese, si fuera desde aquí hasta aquí sería 1, pero no es desde aquí hasta aquí 1 completo, sino desde aquí hasta aquí. O sea que a 1 hay que quitarle esta distancia, que es el valor absoluto de la x, ¿verdad? 1 menos el valor absoluto de la x, sub 1, ¿verdad? Será igual a lo que mide CA, ¿verdad? AC, que sería el segmento AC sin la rayita. ¿Y cuánto mide AC?
Pues mire, de AC me diría 1 menos la X, ¿verdad? Esta distancia completa que es 1 menos esta distancia, me queda lo que mide de verdad sea 1 menos la X. Entonces, considerando esa igualdad que dice que 1 menos el valor absoluto de X sub 1 es 1 menos X, considerando esa igualdad marcada, esa ecuación marcada, tenemos lo siguiente. Vamos a ver, 1 menos el valor absoluto de X sub 1 será igual a 1 menos X, ¿verdad? Si yo resuelvo para X sub 1, tenemos lo siguiente. Dejamos este término que contiene el X sub 1 solo, ¿verdad? Menos el valor absoluto de X sub 1 será igual a 1 menos X, y este 1 lo transponemos acá restándole de ambos lados, ¿verdad? Menos 1. O sea que menos el valor absoluto de X sub 1 será igual a, esto se va y nos queda menos X, ¿verdad que sí? Se ve el 1, pero nos queda menos X, ¿verdad? Y entonces esto será menos, y el valor absoluto de X sub 1, ¿cuánto podrá ser? Bueno, recuerde que el valor absoluto de un número es el mismo número si ese número es positivo, y es el negativo de ese número si ese número es negativo, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo es X sub 1? Pues mire, X sub 1 es la abscisa de este punto que está en el cuadrante 2, y las abscisas, los valores que están en el eje de X en el cuadrante 2 son negativos, ¿verdad? Porque están a la izquierda del eje de Y, a la izquierda del origen en el eje de X, ¿verdad? Así que esto es negativo, así que su valor absoluto es el negativo de él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El valor absoluto de un número negativo es el negativo de él. Y dice que eso es menos X, pero el negativo del negativo del número es X, es el número. X1 dice que es negativo X. Bien. Así que ya tenemos entonces que el X1 es negativo X. Pues resumiendo, ¿qué hemos encontrado? Que el punto trigonométrico P de T, este que está aquí, tiene estas coordenadas. El X sub 1, ¿quién es? El negativo X. Y el Y sub 1, ¿quién es? ¿Quién encontramos que es Y sub 1? El mismo Y, ¿verdad? Y. Y el P de T sub R, pues era como lo habíamos llamado, ¿verdad? XY. Míralo aquí, XY. O sea que la única diferencia entre el punto trigonométrico que le corresponde a T sub R y el punto trigonométrico que le corresponde a T cuando P de T está en el cuadrante 1 es que la abscisa cambia de signo, la ordenada no cambia de signo, ¿ves? Y fíjense que es así, la ordenada no cambia de signo, ambos son sobre el eje de X, ¿verdad? Pero la abscisa, esta queda a la derecha del eje de Y y esta queda a la izquierda del eje de Y, así que esta es negativa de la que está acá, ¿ok? Pues ahí tenemos eso. Bueno, ¿qué nos falta verificar del teorema? Esto último, que si T mayúscula era cualquiera de las 6 funciones circulares, seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante, el valor absoluto de esas funciones circulares de T es lo mismo que el valor de esa función circular del T sub R. Acá sin valor absoluto, ¿ok? Pues vamos a ver si es verdad. Ahora, esto es parte de lo viejo, ¿saben? Ajá, esto es parte de lo viejo. Así que ahora vamos a verificar esto. Ahora vea que vamos a terminar con esto un momentito. Ahora vea que, bueno, recuerde que tenemos que ver las 6 funciones circulares, cualquiera de las 6. Yo voy a hacer 3. Las primeras 3 usted va a ver cómo se hace y de ahí para adelante usted hace las otras, ¿verdad? Las otras 3 que quedan. Yo voy a hacer seno, coseno y tangente. Y usted hace cotangente, secante y cosecante, ¿ok? Si yo cojo la función seno del número T y le busco su valor absoluto, ¿cuánto es eso? Pues el valor absoluto. ¿Y cuánto será el seno de T? Pues recuerde que por definición el seno de T es la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a T. Y la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a T, mire, es ¿quién? Y. Así que esto será el valor absoluto de la Y. Y como la Y es positiva, ¿verdad? Porque es un valor que está sobre el eje de X, ¿verdad? Este es el Y que está por aquí, la Y. Es este valor que está aquí, positivo. Su valor absoluto es el mismo. Pero entonces fíjense que el seno de T nos dio Y. ¿Pero Y quién es?
la ordenada del punto trigonométrico que corresponde a t sub r. Pues esa y será el seno de t sub r. ¿Ves? El seno de t sub r. Y fíjense que se cumple esta primera igualdad para el caso del seno, ¿verdad? El seno de t es lo mismo que el seno del número de referencia, ¿ok? Vamos a ver el caso del coseno de t, ¿verdad? Puede ser el valor absoluto de la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t. Pero ¿cuál es la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t? Negativo x, ¿verdad que sí? Bien. En el álgebra elemental vimos que el valor absoluto del negativo del número es lo mismo que el valor absoluto del número. Esto es lo mismo que el valor absoluto de la x. Y como la x, mire, es un número positivo, ¿lo ves? Porque es la abscisa de un punto que está en el cuadrante 1, pues su valor absoluto es el mismo. Pero ¿quién es x? Esta x que está aquí, pues eso será el coseno de ese número t sub r, cuyo punto trigonométrico tiene ese número x como abscisa, ¿verdad? Así que esto será el coseno de t sub r, ¿verdad? Así que vimos que para el caso del coseno se cumple esto también. El valor absoluto de esa función circular de t es el valor de esa función circular del t sub r, ¿verdad? Vamos al caso de la tangente, el valor absoluto de la tangente de t. Bueno, pues el valor absoluto de. ¿Y cómo se define la tangente de un número t? Pues la división de la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a ese número t entre su abscisa. Y la ordenada del punto trigonométrico que le corresponde a t es y, y la abscisa del punto trigonométrico que le corresponde a t es negativo x. Y entonces en el álgebra intermedia vimos que el valor absoluto de la división es la división de los valores absolutos. O sea que esto es el valor absoluto de la y entre el valor absoluto de menos x, ¿verdad que sí? ¿Y qué vimos previamente? Que el valor absoluto de la y es y. Y que el valor absoluto de menos x, ¿quién es? X. Pero entonces fíjense que estamos dividiendo aquí la y, esta y, no esta y, no esta y, no esta y entre esta x, sino esta y entre esta x, ¿lo ves? Y esa y entre esta x será la tangente de este número t sub r cuyo punto trigonométrico es este, ¿verdad? Así que esto será lo mismo que la tangente de t sub r. Así que fíjense que esta condición también se cumple para el caso en que la función circular sea tangente. El valor absoluto de la tangente de t que me dio, ese valor de esa tangente del t sub r, ¿ves? Etcétera, ¿verdad? Y entonces usted va a hacer el caso de la cotangente, de la secante y la cosecante, que son los recíprocos de estas, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de esta lección. Ya prontito la vemos en la segunda. Hasta entonces.